Muchas gracias, Dios les bendiga. Y es una bendición estar nuevamente reunidos, ¿verdad? Para buscar del Señor. Nos sentimos muy contentos cuando tenemos nuevos invitados acompañándonos. Y creemos que hoy Dios se va a manifestar de una forma especial en nuestras vidas. Y quiero pedirles que abran su Biblia en el libro de los Hechos. Es un pasaje muy conocido. Hechos 15 y versículo 16. Puede buscarlo por ahí, Hechos 15, 16. Y la palabra del Señor nos habla en este pasaje y dice: después de esto volveré, dice, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Quiero pedirles que inclinen su rostro una vez más y que le pidamos al Señor que Él nos hable en esta mañana. Papito, gracias porque estamos seguros que tú estás hoy aquí en medio de nosotros, Señor. Tú prometiste que donde hubieran 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estarías tú. Y sabemos que tú tienes hoy una porción para cada uno. Háblanos una vez más, Señor, y que salgamos transformados, Señor, de este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Fíjense que hemos estado estudiando la Biblia, ¿verdad? Hemos estado estudiando la palabra y estuvimos leyendo acerca de la reconstrucción del templo en Jerusalén y cómo Dios despierta los corazones que estaban dormidos, ¿verdad? En algún momento, y los empieza a inquietar y le dice: despertad a los valientes, y es tiempo de regresar a Jerusalén, levantar las murallas y volver a edificar ese templo que había sido puesto en ese lugar. Y me llama la atención porque cuando nosotros vemos ese templo que había sido construido, vemos que hay un antecedente anterior, que era el templo de Moisés, que se había levantado en el desierto. Y dice la Biblia que este templo de Moisés, que había sido levantado en el desierto, era una casa o un lugar consagrado para Dios. Algo así como este lugar donde hoy nos reunimos, ¿verdad? Hoy es un poco más difícil. Hemos oído que en muchos lugares las iglesias ya no cuentan con locales propios. Tuvimos la oportunidad de hablar con un pastor que está en Houston. Y él nos decía: miren, aquí nosotros alquilamos un salón o nos alquilan en un colegio y vamos buscando para poder reunirnos y alabar a Dios. Pero en ese tiempo el templo físico era un lugar consagrado y apartado, era casa de Jehová y era un lugar santo. Y de hecho estaba dividido entre un atrio, entre un lugar santo y un lugar santísimo, dice, donde estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios descendía en ese lugar y donde el sacerdote solo podía entrar una vez al año. Y si entraba mal, caía fulminado en la presencia de Dios. Dice que tenían un traje especial donde se oían las campanitas sonando en su traje, y si de pronto dejaban de sonar, entonces sabían que había entrado mal o que había entrado en pecado.
y tenían una cuerda donde lo iban jalando y lo jalaban hacia afuera y entonces decía, bueno, llevémoslo y enterrémoslo, ¿verdad? Qué mal que murió. Y por eso dice más adelante la Biblia que ahora nosotros no nos hemos acercado al monte de Sinaí, porque dice que era un terror el que infundía, que incluso si un animal de carga llegaba y topaba el monte, era muerto, porque era tal la presencia de Dios. Pero entonces ahora viene el Señor y cambia ese tabernáculo que había existido y inquieta el corazón de David. Y David dice, bueno, yo quiero levantar una casa a Dios. Y él tenía una tienda dentro de Jerusalén, pero decía, esta tienda está muy linda y es un lugar consagrado a Dios, pero hace falta el arca del pacto, que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y entonces viene y hace traer el arca del pacto, y hemos oído la historia y hasta hay algunos videos en YouTube donde sale aquel canto de remolineando y sale el rey David y dice danzando y dando vueltas hasta el punto que su esposa dice, mira, qué vil te has hecho delante del pueblo, si tú eres el rey. Y entonces él dice, mira, Dios me sacó a mí detrás de las ovejas, me sacó donde nadie me quería, y entonces más vil me haré delante de Dios. Y entonces viene ahora y él levanta una casa, y lo leíamos hace un momento, cuando dice la Biblia que él sintió el deseo en su corazón de su tesoro particular aportar para la casa de Dios, dice. Aquel muchacho que cuidaba ovejas, aquel muchacho despreciado que se tiene que refugiar en una cueva en un momento, aquel joven que llega delante de aquel hombre a pedir comida porque no habían comido sus siervos, y le dice, mira, nosotros hemos apoyado a tus siervos y los hemos protegido, y ahora quisiéramos ver si nos puedes dar algo de comer. Y ese hombre de Dios, que en un momento pasó por necesidad, estuvo en una cueva, no tenía qué comer y llega a pedir ayuda delante de otro hombre, ahora es un hombre que Dios ha prosperado y que le va a conceder el deseo de levantar un templo, pero le dice, mira, solo que tú has derramado demasiada sangre, dice. Tus manos están manchadas de sangre. ¿Se recuerdan que David era un guerrero, mató a Goliat? Y cuando cantaban aquellas mujeres decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, dice. O sea, ¿cuántos más había matado David? Y entonces Dios le dice, no vas a ser tú quien me levante ese templo, pero tu hijo sí. Y entonces él dice, yo voy y voy a dar para la casa del Señor. ¿Cómo cambia la vida, verdad? Porque igual pasa en la vida de Abraham. En un momento dice que llega una gran escasez a la tierra de Canaán, y viene Abraham y desciende a Egipto en busca de alimento. Va buscando encontrar ese sustento y arriesga su vida y arriesga la vida de su esposa, porque le dice, mira, eres muy hermosa y capaz me van a matar por culpa tuya, entonces di que eres mi hermana, dice. Y entonces, como dijo que era su hermana, el rey mandó a llamar a la esposa de Abraham. Pero ese mismo Abraham que pasa esa necesidad, después leemos nosotros en el libro de Génesis que la Biblia lo menciona y dice, y Abraham era muy rico, dice, y lo enfatiza y remarca eso de que cómo Dios puede cambiar la historia de un hombre, como cambió la historia de David, un muchacho olvidado, abandonado, y lo hace sentar como rey. Cómo Dios cambia la vida y la historia de Abraham, que pasa un momento de necesidad, pero luego dice la Biblia
que era muy rico, dice, y ya no cabían Abraham y su sobrino Lot, ¿verdad? Que dice Lot tiene que salir hacia otro lado porque Dios los había bendecido abundantemente. Y podríamos seguir mencionando otros ejemplos, como el ejemplo de José, ¿verdad? José llega como esclavo, llega sin nada, ni siquiera una mochila de equipaje, ni siquiera una mudada, solo lo que llevaba puesto, ni siquiera su túnica de colores porque se la habían quitado. Y llega a Egipto y está ahora en ese lugar sin saber todo lo que Dios iba a hacer en su vida. Y entonces viene Dios y deja eso en su palabra para enseñarnos que no importa muchas veces las circunstancias que podamos pasar o que pudiéramos estar pasando, si nuestra confianza y nuestra fe y nuestra fortaleza está en Dios. Dios es todopoderoso para cambiar la noche en día. Y habla en otro pasaje que a mí me sorprende y dice, yo abro caminos en el desierto, dice. Imagínense, donde no hay nada, en un desierto, donde cuando uno ve las películas, ¿verdad? Yo no he estado en un desierto físicamente, tal vez lo más cercano que he estado en un desierto es Zacapa. Cuando uno va camino a Zacapa hay lugares que se ven bien áridos, pero esos desiertos como el Sahara, o cuando uno ve esas tormentas de arena que se acercan, no hemos estado. Pero cuando vemos en las películas, la gente se para y ve alrededor y no ve nada, nada. Es más, a veces lo que sí ven son cosas que no son reales, ¿verdad? Empiezan a ver espejismo, dicen, ay, hay agua, y empiezan a correr, y cuando llegan, no hay nada. Pero dice Dios que en medio de esos lugares donde no hay nada, ahora Él se puede levantar con poder y hacer algo de la nada. Hablábamos hace 8 días cuando dice Isaías, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, dice. Y entonces, y yo no lo había visto hasta que un día un pastor lo predicaba y decía, cualquier número, cuando vemos la aritmética, ¿verdad? Cualquier número multiplicado por 0 es 0. El 0 anula cualquier número. Podemos agarrar 1.000.000 y multiplicarlo por 0 y es 0. Entonces jalemos 10 millones para que este sí nos abunde. 10 millones por 0 y es 0. Pero viene Dios y habla en su palabra y dice, Él multiplica las fuerzas al que tiene 0. Entonces Dios es especialista en multiplicar de la nada, pero hay algo entonces que nosotros debemos hacer. Hay un paso que nosotros debemos dar, porque cuando vemos la vida de aquel muchacho que llevó sus 5 panes y sus 3 peces, los llevó delante de Jesús. Y entonces Dios está esperando que nosotros vengamos delante de Él y llevemos lo poco que tenemos en todo sentido, en todo, emocionalmente, materialmente, físicamente, anímicamente, en cualquier área de nuestra vida y decir, Señor, ya solo tengo 0.01 de fuerzas, ayúdame. Y viene Dios y toma eso poco y lo multiplica como hizo con aquel muchacho. Pero ahora entonces quiero regresar aquí y viene el Señor y habla en este pasaje que leíamos de Hechos que Dios quiere restaurar un tabernáculo, pero no va a restaurar el tabernáculo de Moisés, ese tabernáculo que era de terror, ¿verdad? Que hablábamos que aún si una bestia se acercaba al monte de Sinaí era muerta. Sino que ahora dice, os habéis acercado al monte de Sión. Y yo me ponía a pensar, y durante mucho tiempo hemos hablado del tabernáculo de David. Y una de las cosas que hemos hablado del tabernáculo de David es que el tabernáculo de David era un tabernáculo de alabanza. Y lo hemos oído, ¿verdad? Y hemos dicho, miren,
Y hasta hay cánticos, ¿verdad? Que dicen, vamos a la casa de David. No sé si alguna vez lo han escuchado. Ministra en la presencia del Señor. Y dice, con pandero y danza, canta tu alabanza. Y hemos asociado siempre el tabernáculo de David a un mover de la alabanza. Y de hecho Dios ha restaurado en este último tiempo la alabanza, porque yo me recuerdo, y lo he comentado alguna vez, en la iglesia de mi abuelito, ¿verdad? Era una iglesia muy linda, era una iglesia centroamericana, muy reverente, pero había un rótulo, había una cortina de pana corinta muy preciosa al fondo del púlpito, y había unas letras doradas que decía, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Y entonces me recuerdo que uno subía a las gradas del candelero de oro, así se llamaba, y lo primero que miraba uno era ver eso, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Y entraba uno callado, los hombres a la derecha, las mujeres a la izquierda. Era así un mover muy tradicional, era lindo también, pero empezaba la alabanza y no había instrumentos, solo un órgano. Y había un hermano que se iba al órgano, subían 3 hermanos acá a cantar, pasaba otro hermano para dirigir y decía, hermanos, por favor, hablan su himnario de vida cristiana en la página número 323. Y vamos a cantar el canto con gran gozo y placer. Y entonces le hacía ojitos al del teclado, al del órgano, y el del órgano hacía, dan, le daba la primera nota. Entonces decía, 1, 2, 1, 2, 3, y empezaban los del coro, ¿verdad? Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Y todos se daban la mano, ¿verdad? Bienvenidos, bienvenidos, y todos dándose la mano. Y era muy lindo. Pero luego viene el Señor y habla que Él va a restaurar el tabernáculo de David. Y lo primero que pensamos es decir, bueno, Dios va a restaurar la alabanza y va a restaurar la danza. Yo recuerdo que veníamos de San Marcos, de visitar a mis abuelitos, nos venimos por la costa, le decimos, y había un lugar de retiros de la iglesia que se llamaba Monte Lim. Y llegamos a Monte Lim en Palín Escuintla y entramos, nos sentamos hasta atrás, y era algo que yo nunca había visto, ¿verdad? Y entonces empiezan a cantar y dice, entonces la iglesia se alegrará en la danza. Y cuando yo miro empiezan a saltar todos y a danzar, y se sentía algo muy especial, pero al mismo tiempo decíamos, ¿qué está pasando aquí, verdad? Porque no estábamos acostumbrados a ese mover de Dios. Pero viene Dios y empieza a restaurar, y por un momento pensamos y dijimos, la restauración del tabernáculo de David trae consigo la restauración de la alabanza. ¿Pero por qué? Porque dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces dijimos, bueno, Dios quiere restaurar la alabanza porque quiere habitar en medio de nosotros. Y de hecho, en medio de la alabanza hablábamos el miércoles, ¿verdad? En el discipulado, que empezaban a haber liberaciones y empezaba a haber gente que danzaba y adoraba, y era una bendición total. Pero miren ahora qué dice Hechos 17:24. Quiero que me acompañen a este pasaje en Hechos capítulo 17 y versículo 24. Perdonen que a veces con estas Biblias electrónicas no quieren responder rápido, ¿verdad? Pero aquí está. Y miren lo que dice, el Dios que hizo el mundo, dice, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita
en templos hechos por manos humanas, dice. Y entonces, aquí alguien se puede poner triste, ¿verdad? ¡Ay, qué tristeza! Porque quizá queremos levantar un lugar donde pueda habitar el Señor. Queremos, por ejemplo, aquí en esta carpa que parece el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Lo hemos dicho. Decimos, queremos levantarle un altar a Dios y que Él venga y habite en este lugar. Y luego leemos este versículo y dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, qué mal, porque nos esforzamos y tratamos de atraer la presencia de Dios y no lo obtuvimos. Pero miren ahora lo que dice Juan 14:23. Y vamos a ir ahora al libro de Juan, capítulo 14 y verso 23. Y está hablando Jesús con sus discípulos y les dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, dice. Miren qué lindo. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y entonces aquí nos devuelve una esperanza, porque primero habíamos dicho, ay, o sea que reunirnos en este templo no sirvió de nada porque Él no habita en templos humanos. Pero ahora aquí Él dice, mi Padre le amará y vendremos a Él, es decir, el Padre y Jesús, y haremos morada con Él. Entonces ahora está hablando Jesús que Él quiere morar con nosotros en lo individual. Quiere morar en nuestras vidas, quiere morar en nuestro hogar, quiere morar en nuestra familia, acompañarnos en el trabajo, acompañarnos toda la semana, porque ahora la relación con Dios ya no es solamente el domingo que nos reunimos aquí, sino que es todo el tiempo. Y aún más Él viene y habla y dice, orad sin cesar. Yo me acuerdo que teníamos un amigo en la iglesia que servíamos juntos. Y cuando íbamos a orar antes de servir, y él se llamaba César, decía, César, acuérdate que la Biblia dice orar sin cesar. Y le hacíamos esa broma. Pero dice la Biblia, orar sin cesar. Quiere decir que ahora la relación con Dios es todo el tiempo, pero hay una condicionante. Porque hay cosas que vienen por Dios por gracia, ¿verdad? Porque dice, por gracia sois salvos, dice. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Pero más adelante vemos en Apocalipsis que dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Dice, a ver Señor, aquí estoy, dame tu galardón. De ahí nos apuntamos, ¿verdad? Como cuando dicen, miren, vamos allá, vamos a estar repartiendo, unos premios para los que vinieron. Rápido, corremos. Esta semana precisamente fui a una presentación de productos de computación y habían premios. Y allí estaban todos y decían, bueno, a ver quién puede pasar a cantar karaoke aquí al frente. Y si es por premios, voy, dice. Y ahí van todos, porque cuando hay un premio, hay mayor motivación, ¿verdad? Y nos apuntamos. Y en alguna oportunidad yo he contado esta anécdota, que recuerdo que había un convivio de una empresa donde yo trabajaba y yo tenía descompuesto mi carro. En ese tiempo vivía en Shela y me llamaron de la oficina central, ¿verdad? Y nos dijeron, mire, queremos invitarlos al convivio, solo que va a ser en Antigua, Guatemala. Y, mire, ahora tengo descompuesto mi carro. Le digo, no vamos a poder asistir. Mire, no tenga pena. Busquen en esos alquileres de autos y la empresa lo va a pagar. Ay, dije yo, como dicen mis hijas, qué ofertón, ¿verdad? Así sí, así está bonito. Y fuimos y alquilamos el carro, nos pusieron gasolina, nos invitaron y todo. Y entonces ya estando en el convivio, dije yo, no solo nos pagaron el carro, nos pagaron la gasolina y vamos a participar, vamos a poner de nuestra parte, ¿verdad? Y en eso estaba la persona que estaba animando la reunión y dice, quiero 3 hombres voluntarios que pasen aquí al frente, dice. Entonces dije, bueno, todo lo que han hecho, lo menos que yo puedo hacer es
pasar al frente y colaborar. Y pasé al frente, ¿verdad? Y ahí estaba yo feliz en primera fila. Y en eso dice, ahora quiero 3 mujeres que pasen al frente. Dice. Y entonces, bueno, dije yo, vamos a hacer un concurso de baile. Dios mío, dije yo soy cristiano. Y en ese tiempo estaba pastoreando el grupo de jóvenes. Y cuando nos dicen, vamos a hacer un concurso de baile, entonces empecé a irme así para mi lugar. Y la pareja que gane va a tener tanto de premio. Y cuando dice el premio, regreso yo al frente. Y por el premio que estaban ofreciendo. Y me recuerdo que yo me di la vuelta. Y yo dije, yo nunca en mi vida he bailado. Porque toda la vida estuve en la iglesia. He estado en la iglesia, nunca fui a fiestas, nunca anduve de parranda. Les contaba que mi abuelito estaba en el Candelero de Oro. Pero yo dije, necesito el dinero para reparar mi carro, dije yo. Y entonces, si dicen rana, yo brinco, dije yo. Pero ¿por qué les comento esto? Porque a veces cuando hay un premio o hay un galardón, estamos más dispuestos a actuar. Y entonces viene Dios y dice, la gracia o la salvación es por gracia, pero hay otras cosas que Dios quiere que nosotros obtengamos y alcancemos, en las cuales sí debemos hacer algo. ¿Se recuerdan aquel verso muy lindo, verdad? Que a todos nos encanta y que el apóstol Pablo le escribe a Filipenses y les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén, gloria a Dios, aleluya, sí, Padre, recibo. Pero cuando vamos a los versículos anteriores, dice el apóstol Pablo, les doy gracias porque habéis reactivado vuestro cuidado hacia mí y a la obra, dice. He recibido de Epafrodito la ofrenda que enviaste para hacer la obra de Dios. Miren qué interesante. Y entonces dice después, ahora pues mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces quiere decir que hay bendiciones de Dios que son gratuitas, pero hay bendiciones de Dios que requieren un actuar de parte de nosotros. Y hablábamos de aquella mujer viuda que llega al profeta Elías y le dice, dame de comer. Ah, sí, cómo no. Yo me recuerdo que mi abuelita tenía una frase y decía, cómo no, chon, ¿verdad? Porque si supieras, y entonces le empieza a decir esta mujer viuda, le dice, mira, solo tengo un poco de harina y un poco de aceite que apenas va a alcanzar para mí, para mi hijo, para darnos el último bocado. Y ese último bocado es como el último adiós. Y entonces el profeta le responde, sí, pero dice Dios, que me des a mí primero. Y la harina y el aceite no van a faltar. Ahora miren lo interesante de esto, porque todos queremos la multiplicación de la harina y el aceite, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que Dios les multiplique su harina y su aceite? ¡Amén! Nos apuntamos, así como me apunté yo en ese concurso de esa empresa, ¿verdad? Quería el dinero para arreglar mi carro. Pero entonces viene Dios y le dice, ¿quieres que no te falte la harina y el aceite? Amén. Entonces, dale primero al profeta. Dale primero a la obra de Dios. Pero entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando vemos acá que dice que mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él, entonces comienza diciendo, el que me ama, dice, mi palabra guardará. Y entonces empecé a darme cuenta que lo que hemos creído, la restauración del tabernáculo de David, que tiene que ver solamente con la alabanza, ¿verdad? Es que la restauración del tabernáculo es alabar y es danzar y es de que ahora ya podemos usar guitarra eléctrica en la iglesia y bajo y batería, que antes era casi satánica, ¿verdad? O diabólica. Ya les cuento, en esta iglesia solo un órgano, ¿verdad?
Ahora ya podemos tener todo eso. Pero también hemos visto tristemente y lamentablemente que muchas veces surgen grupos musicales y que más adelante el Señor habla y dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces podría haber un gran grupo de alabanza, unas guitarras de las más modernas, un teclado pero de última generación, una batería y címbalos resonantes y trompetas y vientos. Y Dios dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso me impactó, porque entonces dije yo: la restauración del tabernáculo de David va más allá de la restauración de la alabanza y va a la restauración de un corazón que ama a Dios genuinamente. Y que entonces viene el Señor y dice: el que me ama, ¿cómo se va a notar que me ama? Va a guardar mi palabra. Fíjense que eso es como aquel dicho que dice, ¿verdad? Hechos son amores, ¿verdad? Y no buenas razones. Y a mí me gusta mucho este ejemplo porque a veces vemos películas románticas, ¿verdad? Y hasta la música que le ponen de fondo, y ahí sale DiCaprio, pensemos, y dice: Josefina, te amo. Y uno hasta llora y al fin se le declaró. Y uno cree lo que están diciendo, pero es solo del diente al labio, porque en realidad su corazón no la ama. Solo están actuando para una película, para una serie, para una novela. Pero a nosotros nos podría pasar lo mismo delante de Dios. Y entonces viene Dios y nos hace entender y dice: la verdadera restauración, porque ahora Él quiere restaurar un tabernáculo, es que nosotros le amemos y guardemos su palabra. Y quiero que me acompañen rápidamente a Hechos 13 y miren lo que dice aquí la palabra de Dios, Hechos 13, 22. Y miren lo que dice acá: quitado dice, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, dice. Y entonces yo decía: Señor, la restauración del tabernáculo de David entonces va más allá de solo alabanza. También involucra amar al Señor, porque dice: el primer mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, dice. Miren cómo encierra todo. Quiere decir que nos tenemos que amar nosotros primero, porque si no nos amamos nosotros, no podemos amar a nuestro prójimo. Y tenemos que amar a Dios. Y dice después Juan que si no amamos a nuestro prójimo que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no vemos? Entonces al final encierra todo en una misma causa, que es el amor. Y luego habla y dice: en esto conocerán que son mis discípulos. Amén, Señor, gloria a Dios. ¿Cómo? Por los dones, por la profecía, por gritar fuerte gloria a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? En que tuvieres amor unos con otros, dice. Y eso falta ahora en las iglesias. O falta en muchos lugares donde se congrega el pueblo de Dios. Porque hay de todo, puede haber de todo. Puede haber palabra, puede haber alabanza, pero Dios está llamando a que nosotros volvamos nuestro corazón al amor, a amarlo a Él, porque ese amor nos va a hacer apartarnos del mal. Dice Jesús: el cumplimiento de toda la ley es el amor, porque no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no jurarás el nombre de Dios en vano. Se resume en amarlo.
Es como cuando una pareja está enamorada. Fíjense que hay parejas que se pueden besar sin estar enamorados, que pueden llegar a la intimidad sin estar enamorados. Pero el que está enamorado va a tener todas esas expresiones fluyendo de forma natural, si pudiéramos decirlo. Entonces puede haber personas, como dice la misma Biblia, no lo digo yo, sino que la Biblia lo dice, ¿verdad? Pueden haber personas que pueden estar adorando a Dios y su corazón lejos. Pero pueden haber personas que aman a Dios con todo su corazón y ese corazón los hace adorarlo, decirle: papito, te amo, gracias por este nuevo día, gracias por la vida, gracias por el aire. Y entonces ese amor hace fluir esas expresiones. Y entonces eso es lo que Dios quiere restaurar. Y quiero que me acompañen rápidamente al Salmo 51. Y voy a ir aquí avanzando. Porque yo le decía: Señor, ¿qué es lo que tú quieres restaurar? ¿Y por qué hablas de la restauración del tabernáculo de David? Y empezaba a ver este salmo, que dice que este salmo, cuando vemos aquí en mi Biblia, Reina Valera, dice al inicio: salmo al músico principal, dice salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Dice, ¿se acuerdan de esa historia? Él había cometido adulterio, ¿verdad? Y dice que él dijo: no, hoy no voy a salir a la batalla. Ahí que vaya mi ejército, que vayan los nuevos, yo ya soy el rey. Y se quedó en su palacio, sube a su terraza y ve a esa hermosa mujer, dice que era muy hermosa, bañándose también, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre subirse a bañar ahí? Y la manda a llamar y la toma y él peca, y luego llega el profeta y le presenta una historia muy interesante, ¿verdad? Y le dice: mira, ¿y qué hicieras tú de que un hombre que tenía solo una oveja y se la roban? Y él se enoja y dice: no, ese hombre merece el peor castigo, y se pone bien duro, ¿verdad? Y luego el profeta le dice: ese hombre eres tú. Yo me imagino al Chavo del 8 cuando le daba la garrotera, ¿se acuerdan? Que salía en televisión, que se iba doblando todo. Y yo me imagino a David cuando viene el profeta y le dice: ese eres tú. Yo me hubiera quedado frío y ya no hubiera sabido qué decir. Pero entonces ahora viene David y escribe este salmo y nos deja ver algo de la restauración del tabernáculo de David, porque primeramente empieza a pedir perdón, empieza a pedir misericordia. Dice el verso 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y entonces eso me impresionó, porque me di cuenta que nosotros como iglesia hemos puesto muchos legalismos y barreras, ¿verdad? Hemos puesto hasta mucha apariencia religiosa, ¿verdad? Hola hermanos, hasta para saludar, ¿verdad? Bienvenido varón, ¿verdad? Es parte del léxico cristiano, ¿verdad? No quiero que lo tomen a mal, está bien, pero hemos hecho todo esto, pero muchas veces se nos olvida y empezamos a tratar de regular y a decir: este sí, este no, este sí porque sí levanta las manos y sí adora. Cuando todos nosotros, dice la Biblia en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y luego habla Salomón en el libro de Eclesiastés y dice: no hay justo que nunca peque, dice, que nunca falle. Porque cuando nosotros analizamos nuestra vida y empezamos a ver, ¿verdad? De pronto quizás, es que ya viste, ¿verdad? Que tal y tal persona, y empezamos a juzgar. ¿Y qué dice la Biblia? No juzguéis
para que no seáis juzgados. Y ahí ya fallamos. Y entonces, o de repente venimos y dice que el que ve a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Tal vez no cometió el pecado físicamente, pero viene Jesús y habla y dice, vio a una mujer, la codició en su corazón y ya cometió adulterio. Y así podríamos ir mencionando muchas cosas más. Y por eso uno de mis pastores decía, la iglesia se ha puesto a señalar los pecados que echan humo, ¿verdad? Porque son visibles. Ahí está la persona con su cigarro. Pues sí, brother. Y uno dice, mira, somos templo del Espíritu de Dios. No deberías de dañar el templo con eso. Te va a hacer mal a los pulmones. Cuida el templo del Espíritu Santo porque Él habita en nosotros. Pero eso porque se ve. Pero aquellos rencores, aquella codicia, dice que la codicia es idolatría, dice. Imagínense lo que compara. ¿Y qué es la codicia? Cuando no estamos conformes con nada de lo que tenemos. Y entonces viene el Señor y dice, eso es como que fuera idolatría, es como que estuvieras adorando a otro Dios, al Dios Mamón. Entonces todos somos necesitados. Todos necesitamos venir delante de Dios y reconocer nuestras faltas y decirle, Señor, como hizo David, reconozco mis rebeliones. Y aún más, el salmista va más allá, porque en otro pasaje habla y dice, líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos, dice. Porque nosotros no vemos nuestros errores, ¿verdad? Somos buenos para ver los errores ajenos. Ay, es que mira aquel, qué creído, ¿verdad? Hay uno más creído a veces. Por eso habla Jesús y dice, saca primero la viga de tu ojo, dice, para poder ver la paja en el ojo ajeno. Uno viendo la paja en el ojo ajeno y con una gran viga atravesada en el ojo propio. Entonces viene David y empieza a hablar y primero pide perdón, luego reconoce su pecado, pero luego habla algo que me llama mucho la atención en el verso 6 y dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces viene Dios y quiere llevar la relación porque quiere restaurar este templo y quiere que Él habitar en medio de este templo. Y entonces después de eso traer todos los beneficios que queremos, ¿verdad? Porque todos queremos los beneficios. Dice abundancia de gozo, de paz, bienestar, que no haya ninguna necesidad material, porque dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, dice. Miren qué lindo, es el deseo de Dios, porque tenemos que poner un equilibrio al evangelio. No nos podemos ir al desequilibrio de que sí, que el evangelio es la prosperidad, de que sí, que venga y hágase rico, pero tampoco nos podemos ir al otro extremo, porque en la Biblia nosotros leemos que dice, amado, y así lo dice con ese amor, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, dice, así como prospera tu alma. Entonces, va a venir lo demás, pero ¿qué quiere Dios primero? Que prospere nuestra alma. Y entonces en esa prosperidad de alma, dice, tú amas la verdad en lo íntimo, dice, donde nadie nos mira, donde solo el Señor nos conoce. Y por eso es que ahí donde solo el Señor nos conoce, tenemos que llegar y reconocer y decir, Señor, ay Señor, perdóname. Mira, yo hice como que me estaba estirando, pero en realidad yo le quería trabar pie a este hermano porque no me cae muy bien. Eso es reconocer en lo íntimo. Y tal vez en lo público es, ay, perdón, yo me estaba estirando nada más. Pero en lo íntimo, reconocer que la intención no había sido buena. Y eso es lo que está buscando el Señor de nosotros. Y luego habla algo que me gusta mucho y dice, al corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia, dice. Y anterior a eso dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
pero quebrantado delante de la presencia de Dios. No podemos llegar delante de Dios con un corazón duro, orgulloso, altanero, o pensando que es por nuestras fuerzas o que es por nosotros mismos, sino reconociendo que es por Él. Y ese es el tabernáculo de David. Y quiero ir finalizando ya, pero quiero que leamos Primera de Pedro 2:5. Y miren lo que habla acá. Primera de Pedro 2:5. Y dice, vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, miren lo que está hablando. Ahora nosotros somos la casa espiritual. Donde tú vas, tú eres el templo de Dios. Y miren lo que dice ahora Hebreos 3:6. Y con eso quiero ir finalizando el día de hoy. Hebreos 3 y versículo 6. Leamos desde el versículo 5 y dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, dice, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, dice. Pero miren lo que dice inmediatamente después. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y nos gloriamos en la esperanza. Quiere decir que Dios quiere habitar ahora en medio de nosotros. Quiere decir que ahora Él quiere venir y hacer morada. Y quiere traer toda esa bendición. Porque cuenta la Biblia, y cierro ya acá mi Biblia. Perdonen que hoy no tenemos alabanza final para ministrar. Pero dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel perdió el arca del pacto y llegó con los filisteos, empezaron a pasar toda clase de calamidades. Dagón cayó sobre sí mismo, perdió la cabeza y las manos, que era el dios de los filisteos. Y vinieron pestes y plagas sobre el pueblo filisteo, al punto que dijo, ¿saben qué? Ya no queremos el arca del pacto, no queremos la presencia de Dios. Y la mandaron para el pueblo de Israel, pero la recibió Obed-Edom, que era una persona. Pero dice la Biblia que desde que el arca del pacto llegó a su casa, él empezó a ser bendecido y empezó a ser prosperado en todas las cosas. Y ahí fue cuando David dijo, no, yo también quiero esa arca del pacto, que se venga aquí a Jerusalén, porque había sido bendecido. Ahora, lo hemos dicho muchas veces, Dios está principalmente interesado en nuestro corazón, pero Dios también quiere bendecirnos en todas las cosas. Solo que Él está esperando que nosotros demos los pasos y hagamos las cosas que Él quiere, para que entonces cambie nuestra vida. Yo quiero pedirles que hoy inclinen su rostro, ahí donde están, que por un momento hagamos una oración y le pidamos al Señor, gracias Señor por este día. Queremos ser tu templo, queremos ser tu habitación, queremos ser un lugar donde more tu presencia, Señor. Pero también queremos cumplir los requisitos. Queremos hacer lo que tú esperas de nosotros, Señor. Que seamos prosperados en todas las cosas, pero así como prospera nuestra alma. Que seamos, Señor, bendecidos en todo, pero primero podamos darte a ti, ofrecerte primeramente nuestra vida y honrarte, Señor, con todo, aún con lo material que tú nos das, papito lindo.
que tú vengas a nosotros y hagas morada en medio de nosotros, pero que nosotros podamos amarte, que nosotros podamos honrarte, Señor, y no adorarte solamente de labios, sino que podamos, Señor, adorarte, como dice el Señor en Juan, en espíritu y en verdad. Eso anhelamos, Señor, hoy para nuestras vidas. Y hoy, Señor, queremos bendecir la vida de cada uno, Padre. Bendecir la vida de cada persona que hoy nos acompaña, que nos escucha, Señor, a través de internet. Que esa bendición de tu palabra llegue, Señor. Estamos creyendo, Señor, por esa cosecha sobreabundante de almas, de personas que tú seguirás trayendo, Señor, a este lugar para ser bendecidas, para ser instruidas, para ser enseñadas, para ser sobreabundadas por ti, Señor amado. Te damos gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Toma un momento más ahí en tu lugar, ahí donde estás, y presenta hoy tu vida delante del Señor. Que todo lo que hagamos en nuestra vida sea agradable para Él. Que aun cuando fallemos, porque fallamos de hecho, por omisión, por pensamiento, por palabra, que podamos volvernos a Él para reconocer nuestras faltas, para pedir perdón y obtener esa misericordia que tanto necesitamos en nuestras vidas. Gracias, papito, te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.